esa energía interna con la movilidad, ¿sí? El movimiento y la posición de las moléculas dentro del gas. Es decir, tiene una relación directa, las variables de estado tienen una relación directa con el movimiento o velocidad con que se mueven las moléculas adentro del gas. Entonces, como es muy difícil la historia, ahí voy a compartir pantalla. Como es muy difícil la historia de tener ahí está. Como siempre les digo, por las dudas que vuelva a pasar, ustedes tengan en cuenta que si se corta el internet, en algún momento nos volvemos a conectar. Bueno, bueno, lo que les decía, tiene una relación las variables de estado del gas, se llaman variables de estado, acá están escritas, ¿sí? Antes de empezar a rayar nada, presión, temperatura y volumen, ¿no? Y después le vamos a agregar una más, que es la energía interna, dije, de un sistema que va a ser el gas, un gas ideal, vamos a tomar el gas ideal. Entonces, tienen una relación, dije, con la velocidad del movimiento de las moléculas y su posición dentro, la posición dentro de el recipiente que los contiene. Bueno, sistema gas ideal, entonces. Muy bien. Como no podemos estudiar, es decir, si cuando yo les hablo de movimiento, a ustedes se les viene a la cabeza física 1, que estudiaban del movimiento, la posición en el tiempo, la velocidad en el tiempo, y con eso sacaban la aceleración, ¿no? Eran las 3 variables de, digamos, lo que le llamaban cinemática, cuando empezaban a estudiar el movimiento, no las causas, sino el movimiento en sí. Estudiaban esas 3 variables. Bueno, pero no, eso era para un objeto. Pero nosotros a las moléculas, son muchas las moléculas de un gas, entonces no se pueden estudiar en forma individual. Entonces lo vamos a hacer mediante lo que le llamamos, yo voy a hacer mi anotador acá, como me gusta el lapicito, y encima escribo más. Lo que le llamamos mecánica estadística. La descripción que nosotros vamos a hacer acá va a ser mediante la mecánica estadística. Es decir, que como son tantas las moléculas y no las podemos estudiar en forma individual, lo que hacemos es estadística. Bien, entonces vamos a tomar los promedios de los movimientos de las moléculas, ¿sí? Los sistemas que vamos a estudiar son grandes números de moléculas, ¿sí? Las masas comparadas con la distancia, fíjense lo que les voy a decir, la masa de las moléculas comparada con la distancia, comparadas con las distancias entre las moléculas, esas masas son muy pequeñas. Es decir, que los gases tienen muy bajas densidades. Si tienen una gran distancia entre las moléculas, o sea, entonces, comparada con la masa, ¿no?, molecular, entonces nosotros lo que vamos a tener que vamos a tener bajas densidades. Bueno, vamos a trabajar la parte mecánica, vamos a describir, vamos a utilizar lo que sabemos de la mecánica de Newton, o sea, cantidad de movimiento, fuerza, cantidad de movimiento, ¿sí? Impulso y cantidad de movimiento. Va a haber, se van a producir los choques entre las moléculas, pero sobre todo entre las moléculas y las paredes del recipiente. ¿Por qué entre las moléculas y las paredes del recipiente? Porque eso tiene muchísimo que ver con la presión, chicos. Entonces, esos choques que nosotros vamos a estudiar en estas consideraciones son choques elásticos. ¿Qué pasaba con los choques elásticos? Antes, ¿alguien se acuerda de las colisiones elásticas que las caracterizaban? Que después del choque salían con la misma velocidad. Claro, sí. Y teníamos...
la misma dirección, o sea, si tomábamos una de las componentes de la velocidad, cualquiera sea, salía con la misma dirección de la componente que chocaba, o sea, antes del choque, pero en sentido contrario, ¿no? Y entonces decíamos que se conservaba, ¿qué cosa? Se conservaba la cantidad de movimiento, energía y la cantidad de movimiento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora hasta dónde se conserva. Porque vamos a tener que meter, menos mal que ustedes han hecho estadística. Entonces vamos a tener, también vamos a tener en cuenta la aleatoriedad. Es decir, que las moléculas, el movimiento de moléculas es al azar, ¿no? Y con ese movimiento al azar, el gas se encuentra en equilibrio. ¿Qué está diciendo la profe? Perfecto. Eso mismo que acabo de decir. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar como lo que estamos por ligar es el tema de la presión. Vamos a considerar para todo este estudio, para que no se me pierdan, ya les muestro el esquema, vamos a considerar o alguna componente de la velocidad perpendicular a una de las paredes, ¿sí? Cualquiera de las componentes perpendicular a una de las paredes. Entonces, la descripción la vamos a hacer por medio de esta mecánica estadística. Como todo movimiento, vamos a describir velocidad y posición. ¿Está bien? Hasta ahí como hacíamos con cinemática en física 1, que describíamos el movimiento de un objeto, nada más que ahora le agregué una palabra más, de un objeto, mediante la velocidad y la posición, ¿sí? En el tiempo. Ahora vamos a hacer la cinemática molecular, esta la vamos a hacer con una mecánica estadística. Es decir, vamos a trabajar con velocidades promedios y posiciones promedio, porque como son muchas las moléculas, entonces eso va a ser listo. Muy bien. Entonces vamos para allá. Vamos a la teoría cinética de los gases. Sí. A ver. Oh, ¿qué hice? Miren qué divertido lo mío. Bien, entonces vamos a ir a lo que es teoría cinética de los gases. ¿Ven bien acá el esquema este? Sí, profe. Fíjense. Bueno. Entonces, no importa, por ahora, para el primer estudio, vamos a suponer que tenemos el gas dentro de una caja rectangular. Pero esto para empezar el estudio. Después vamos a ver que no tiene nada que ver la forma, como siempre. Vieron que siempre ha pasado lo mismo. No tiene nada que ver la forma del recipiente que contiene el gas. Pero por ahora, para facilitar el estudio, vamos a agarrar una caja rectangular. Esa caja rectangular tiene 3 dimensiones, como verán, vertical en dirección de las X. Bueno, no sé, todo bueno. Horizontal, dirección de la Z, y hacia, o sea, saliente hacia ustedes, estaría el eje de la Y. Bueno, así tenemos las 3 dimensiones. Por lo tanto, cada vector que nosotros hablemos lo vamos a descomponer en estas 3 dimensiones. Pero nosotros, para este estudio, después lo vamos a hacer extensivo a todas las dimensiones. Para este estudio vamos a arrancar con una sola dimensión. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Dije que como vamos a hablar de presión, solamente vamos a considerar aquellas componentes que sean perpendiculares a una pared elegida. La pared que nosotros elegimos acá va a ser esta de acá arriba, que le voy a poner como nombre área. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es una H. Un día me va a salir todo a mí. Bien. Entonces, vamos a trabajar con las componentes. Entonces, tenemos una
molécula en movimiento, ¿sí? Ustedes saben sacar moles, después vamos a ver una molécula en movimiento que tiene una cierta velocidad. La molécula se llama J. Usted póngale su nombre si quiere, pónganle el nombre de ustedes o el inicial que quiera. Yo le puse J porque así dice el libro. Bien, entonces vamos a tener que la molécula, la J molécula va a tener una cierta velocidad, no importa cuál sea adentro del gas. Esta velocidad va a tener una componente en dirección de las X, ¿me siguen? Por eso se llama la componente de la velocidad de la molécula J en dirección de las X. Va a tener una componente en dirección de las Y y una componente en dirección de las Z. Pero yo voy a trabajar con una sola componente, voy a analizar hasta llegar a la presión. Acá, la presión que hace sobre esta cara y después lo voy a hacer extensiva para todo el recipiente. ¿Está bien? Bueno, pero eso es de una molécula. Entonces nosotros vamos a decir que el promedio, y acá nos vamos a encontrar, acuérdense de la condición del movimiento aleatorio, y que con ese movimiento aleatorio el gas se encontraba en equilibrio térmico, equilibrio mecánico. Bueno, entonces nosotros vamos a tener acá la velocidad para todas las moléculas, para las N moléculas, N era un gran número de moléculas, vamos a tener que la componente promedio de la velocidad en dirección de las X, componente promedio, ¿no?, para todas las moléculas, va a ser igual a las sumatorias ¿de quién? De las BJX, de todas y cada una de las moléculas dividido N. ¿Estamos con eso? Ese tipo de corchete así que tienen acá, ¿sí?, no es un paréntesis, es un coso acá tipo hexágono, eso significa promedio, ¿sí? Por eso no está hecho un corchete, por eso no está hecho un paréntesis. Está hecho así porque eso significa promedio. Muy bien. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que si acá tenemos el movimiento aleatorio, ¿sí?, y está en equilibrio por cada molécula, escuchen esto, por cada molécula que tenga una componente, supongamos, en la dirección positiva de las X, ¿sí?, que tenga una componente de la velocidad en la dirección positiva de las X, habrá una molécula que tiene la misma componente, pero en la dirección negativa de las X, por ese movimiento aleatorio, debido a esa aleatoriedad. Bien. Yo no seré ningún Bramardi, todo muy lejos de esto, pero bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Bien, entonces, yo le tendría que haber pedido a él que se los diera. Bien, entonces ahora nosotros vamos a tener, ¿entendieron eso? ¿Con qué me encuentro entonces? Que la velocidad promedio, ¿qué le va a pasar? Si digo que por cada componente, cada molécula que tenga una componente positiva en la dirección de las X, por el movimiento aleatorio de todas las moléculas, habrá una que tiene una componente en dirección de las X, pero en sentido contrario o negativa. ¿Qué va a pasar con la velocidad promedio? ¿No se hace cero? Se hace cero. Entonces, chau, este modelo no me sirve porque está mintiendo físicamente. Matemáticamente esto te da, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Algebraicamente esto es una maravilla. Hacemos toda la sumatoria y me da cero. Pero no es cierto, porque las moléculas de un gas están en un permanente, no importa en el estado que están en un permanente movimiento aleatorio. Entonces, chau, este no sirvió. Vamos para abajo. Y entonces, ¿para qué me lo dio? Porque ahora les voy a decir para qué. Bueno, entonces, si nosotros decimos que hay una probabilidad que
ocurran las componentes positivas y negativas con la misma frecuencia, ¿no? Que ocurran con la misma frecuencia. O con la misma probabilidad que tenga una componente positiva, es la misma probabilidad que tenga una componente negativa en este movimiento aleatorio. Bueno, si hacemos lo mismo para todas las direcciones, vamos a tener que B promedio en X, B promedio en Y, igual a la B promedio en Z, y esa B promedio resulta que me da 0, por eso que acabamos de decir. ¿Está bien? Motivo por el cual esto nothing no representa lo que yo estaba buscando. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el modelo que nosotros, un poco está todo explicado acá, ¿eh? ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar? Si tenemos una componente positiva y una negativa, elevando toda la velocidad al cuadrado, ahí ya voy a tener que, elevándola al cuadrado, vamos a tener que, elevando la velocidad al cuadrado, ahí va a quedar siempre con signo positivo. Entonces, en lugar de trabajar con una velocidad promedio, vamos a trabajar con la velocidad promedio al cuadrado, ¿sí? El promedio, bueno, el promedio del cuadrado, al revés, dije las cosas. O sea, tenemos el cuadrado de la velocidad, entonces el promedio del cuadrado de la velocidad, eso va a ser, porque ya que si tenemos, la elevamos al cuadrado y tenemos la componente negativa, va a ser positiva, la positiva elevada al cuadrado va a ser positiva, entonces vamos a elevar la velocidad promedio al cuadrado y entonces va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de las BJ moléculas sobre el número de moléculas. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Por qué hacemos esto de elevar al cuadrado? ¿Lo repetirías, por favor? Bueno, recién viste que el modelo, o sea, existe la probabilidad de que la velocidad tenga una componente positiva, es la misma probabilidad que hay otra molécula que tiene la componente negativa, ¿no? En el movimiento aleatorio. Entonces, el modelo ese de velocidad promedio que teníamos recién, ¿sí? Al final nos daba 0. Entonces no representa físicamente lo que yo quiero, que es representar el movimiento de las moléculas adentro del recipiente. ¿Por qué? Porque un gas, sus moléculas se están moviendo permanentemente, aleatoriamente, no importa en el estado que estén. Cuando digo estado, digo temperatura, presión, densidad, ¿sí? No importa en el estado que estén, o sea, las variables, los valores de las variables de estado, se están moviendo. Entonces, eso de la velocidad promedio que teníamos recién, la lineal, no da, no representa el fenómeno físico. Entonces, ¿qué hacemos para que sí podamos tener una representación? Vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? La velocidad de la J molécula la elevamos al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener elevado al cuadrado cada una de sus componentes. Es decir, de la velocidad en dirección de las X, la velocidad en dirección de las Y y la velocidad en dirección de las Z. ¿Sí? Las vamos a elevar al cuadrado. Entonces, para las N moléculas, ahora vamos a tener el promedio, ¿sí?, de la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? En vez de tener el promedio de la velocidad, vamos a tener el promedio de la velocidad al cuadrado. ¿Por qué le elevé al cuadrado? Porque cuando yo tenga una componente negativa, voy a tener que menos por menos me da más, ¿sí? Y más por más me da más, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser siempre positiva. Entonces, no se me va a hacer 0, ¿está? Entonces, por eso que uso el promedio de la velocidad, pero de la velocidad elevada al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, entonces, ese promedio
de la velocidad al cuadrado, ese promedio de la velocidad es igual a la sumatoria de todas las velocidades de cada una de las moléculas al cuadrado dividido al n, a la n número de moléculas. Recuerden que n grande es el número de moléculas. ¿Estamos? Muy bien. Como ya habíamos dicho, entonces vamos a tener que los módulos de las velocidades, la velocidad promedio en X va a ser igual a la velocidad promedio en Y y va a ser igual a la velocidad promedio en Z. Entonces, de acá teníamos que la velocidad promedio, fíjense que si le ponemos el promedio acá, vamos a tener que la velocidad promedio al cuadrado va a ser la suma de la componente promedio al cuadrado en X, más la componente promedio al cuadrado en Y, más la componente promedio en Z. Sí es cierto esto que digo acá, que son iguales, porque había dicho que en todas las direcciones va a tener el mismo módulo, ¿no? Entonces, vamos a tener que, la podemos llamar, por ejemplo, que la velocidad promedio al cuadrado, esta velocidad promedio al cuadrado, a ver cómo estoy ahora para escribir, tengo calor, dijo. La velocidad promedio al cuadrado va a ser igual a quién, a 3 veces, ¿sí? 3 veces, porque esto que puse en X es porque en el dibujo he elegido la componente en X. Pude haber puesto 3 veces la componente en Y o 3 veces la componente en Z, ¿no? Bien, entonces va a ser 3 veces la componente en X, ¿sí? La componente, el promedio de la componente en X de la velocidad al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos las velocidades promedio. Muy bien, ahora vamos al tema de la posición. Bien, entonces, y después eso lo vamos a relacionar con la presión y la temperatura. Para eso lo estoy haciendo, ¿eh? Bueno. Muy bien, vamos a ver que esta velocidad está totalmente ligada al final, la velocidad promedio está totalmente ligada a la temperatura de gas ideal. Bueno, ahora vamos a ir así, ya llegamos con el tema de la velocidad, ¿no? Que vamos a trabajar con el promedio, ¿sí? La velocidad promedio, el cuadrado de la velocidad, ¿no? Ahí obtuvimos que era igual a 3 veces el valor del promedio de una de las componentes al cuadrado. Eso para la velocidad. Ahora vamos a ir para lo que es el tema de la posición. Bueno, entonces, mi goma, ¿dónde está la goma? Bien, vamos a ir ahora al tema de lo que es la posición. Muy bien. Entonces, si nosotros volvemos al recuadro que teníamos antes, ¿dónde lo podría dibujar? A ver, ¿de dónde me voy a mover hasta dónde? Esperen un cacho acá. Vamos a hacer un dibujo. Dibujito. Acá voy a dibujar el eje X. Acá le voy a dibujar el eje Y. Ni me acuerdo si estaba así. No, creo que el eje Z es. Y acá teníamos el. Lo importante es que para allá arriba yo tengo vamos a dibujar acá. Entonces teníamos que una caja de este tipo, digamos, ¿sí? Una caja de este tipo que teníamos acá, ¿sí? La cual contenía el gas. Voy a copiar y pegar. Bien. Entonces vamos a tener esto así, ¿sí? Bueno, vamos a venir con esto hasta acá. Bueno, más o menos. Ustedes pónganle un poco de onda a esto, ¿eh? Acá y acá. Lo importante que nosotros vamos a... Muy bien.
Y esto que teníamos acá nosotros, estoy haciendo el mismo dibujo de recién, ustedes lo tienen hecho. Esto era, acuérdense, muy importante, el eje de la, tan importante que no lo puedo escribir, el eje de las X. Y acá teníamos que este lado tenía una dimensión L1, ¿sí? L1. Bueno, muy bien. Entonces nosotros vamos a tener, esto no sé si se nota que dice L1 ahí. Bueno, entonces esto va a ser L2 y L3 para allá atrás, ¿no? L2, L2 y L3. Si se corta me avisan, ¿eh? No sé cómo me van a avisar, pero en fin. Bueno, L2 y L3. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que hay una probabilidad, vamos a la posición promedio. Una molécula puede estar, como teníamos recién, en cualquiera de estas posiciones, ¿no? Acá va a estar en una posición llamada X. Bien. Mientras tanto, va a haber otra molécula, ¿sí? Va a haber otra molécula que va a estar en otra posición. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener que la posición promedio para todas las moléculas va a ser en la dirección de las X. ¿Por qué elegimos la dirección de las X? Porque yo voy a analizar solamente las velocidades, acuérdense, la componente en X de la velocidad en esta dirección. El movimiento lo estoy considerando así, la componente en X de la velocidad en esta dirección, porque yo lo que voy a analizar para la presión son las moléculas que golpean sobre esta cara de acá. Eso no pierdan el hilo. Muy bien. Entonces yo voy a tener que la posición promedio de las moléculas, y acá viene la estadística, la posición promedio de las moléculas va a ser la sumatoria de las posiciones para las J moléculas sobre las N moléculas. ¿Sí? Es probable que en esa posición la misma probabilidad que esté sobre la mitad, a la mitad hacia arriba la molécula, que esté a la mitad hacia abajo. En su movimiento aleatorio es probable que la posición de la molécula esté desde la mitad para arriba o desde la mitad para abajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta posición promedio podemos decir que es un medio de L1. ¿Se entendió eso? Es igualmente probable que la posición de la molécula esté de la mitad para arriba de la caja que esté para la mitad para abajo de la caja. ¿Sí o no? En el movimiento aleatorio. Siempre estamos hablando de un movimiento aleatorio. Entonces, podemos decir que esa posición promedio entonces va a ser un medio de L1. ¿Estamos? Muy bien. Quiere decir que la posición va a variar entre 0, ¿sí? La posición X va a variar entre 0 y un medio de L1. Bien, por eso, porque en el movimiento aleatorio es probable que la molécula esté lo mismo en una o en otra mitad. Bueno, ¿cómo representa la probabilidad? Esto para los que cursaron estadística lo deben saber, pero si no, yo lo explico más o menos así. Tampoco es que yo, ¿viste? Bien, entonces vamos a tener que, en medio de esto, vamos a tener la probabilidad. Fíjense con qué P escribí probabilidad, con una P mayúscula, ¿sí? Pongan ahí probabilidad. Entonces, la probabilidad de que se encuentre, si nosotros tomamos de esta caja, ¿no? De esta caja, ahora vamos a achicar, teníamos la probabilidad, era probable que se encontrara en una mitad o en otra. Vamos más, la cuestión es más chico todavía. Vamos a ir a que se encuentre, ¿sí? En un elemento cualquiera, ¿sí? De longitud, acá, en un elemento cualquiera, en un ancho más chico de la caja, si dividimos ese ancho en longitudes L1. ¿Está bien? Vamos a dividir L1.
Entonces, la probabilidad de que esté dentro de esta franja de L1 es L1 sobre el L total, ¿no? Si dividimos todos en franjas, la probabilidad de que se encuentre en una de estas franjas va a ser igual a L1 sobre el L total. Eso va a ser la probabilidad. Este resultado de la probabilidad, el resultado de la velocidad, ¿de qué? La velocidad promedio, ¿sí? Cuadrado, la velocidad promedio al cuadrado. Esa la íbamos a usar para la temperatura y las probabilidades de posición las vamos a utilizar para la presión. ¿Está bien? Para relacionarlas con la presión. Eso tampoco es tan difícil y más que ustedes ya son súper inteligentes y les encanta hacer. Bien. ¿Alguien juega los dados? Siente lo que les pregunta la profe. Bueno, nadie juega los dados, no, si están todo el día con el celular. Bueno, profe, con los abuelos. Ahí tienen cuántas probabilidades de que salga un 6 tienen. Bueno, entonces, vamos acá. Muy bien, vamos a ir ahora con eso que aprendimos, que no aprendimos, sino con esos conocimientos previos de estadística que hicimos con la velocidad promedio y la probabilidad de la posición, ¿sí? Vamos a calcular ahora la presión. Vamos al cálculo de la presión con referencia al movimiento molecular. Esto se los doy, ¿saben por qué? Una, para que no habla tan en la nada cuando hable, porque va a haber cuestiones que después se les van a plantear en el tema de la presión en un gas. Y aparte, esto es una pregunta del examen final. Rindan como lo rindan. Por Zoom, por presencial, lo que les guste. Pero esto es una pregunta del examen final. Muy bien. Entonces tenemos, vamos a tener, este es un esquema, la tapa de arriba, ¿ven? La dirección de las X. Entonces tenemos una molécula, y ahora se les va a armar, una molécula que va a llegar y va a golpear, irá a golpear, ahí vamos a ir, que va a golpear contra la pared. Como el choque es elástico, al golpear contra la pared, la velocidad va a cambiar la dirección y como verán, la componente en X iba con esta dirección en X hacia arriba y ahora pega la vuelta, va a tener la misma dirección, pero ahora el sentido opuesto. ¿Está bien? Al haber cambiado, con que cambie la dirección nada más, podemos decir ya que tenemos una variación de la cantidad de movimiento. Con que cambie la dirección de la velocidad, ya podemos decir que tenemos una variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que no cambió? A ver si pueden identificar. ¿Qué es lo que no cambió? La energía cinética. La variación de la energía, o sea, la energía cinética inicial es igual a la final. ¿Por qué digo eso? Que cambió, tengo una variación de la cantidad de movimiento, pero que la energía cinética se conserva. Porque es un choque elástico. Bien, sí, ya sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas que me describen una misma historia? La variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? La variación de la cantidad de movimiento, ¿en qué se está basando? En dirección y sentido, escúchenme lo que les digo, para los que no rindieron todavía Física 1. La variación de la cantidad de movimiento se está basando en el cambio de el sentido. Es decir, que tenemos acá una magnitud vectorial en la variación de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Mientras que no cambió la energía cinética, porque la energía cinética, o sea, el módulo de esto es lo mismo, la energía es un escalar. Ajá, bueno.
Entonces, tienen que aprender a identificar esas magnitudes, las vectoriales y las escalares. ¿Vieron la diferencia? Cambia la cantidad de movimiento, pero no cambia, yo los dejé que me dijeran ahí en cualquier momento, tenemos una variación en la cantidad de movimiento y no tenemos, pero no tenemos una variación, o sea, de la energía cinética. La energía cinética se conserva. Muy bien. No importa. Vamos acá. Entonces, ¿por qué tengo esa variación de la cantidad de movimiento? ¿Por qué se produce? Por el impulso que le hace la pared a la molécula. ¿Qué es el impulso? Eso que está ahí, la fuerza por delta T. No, ¿cómo eso que está ahí? Esa fuerza, ¿qué fuerza es? Esto es física 1, ¿eh? No estoy preguntando física 2 ni física 3, estoy preguntando física 1. ¿Esa fuerza qué fuerza es? Es la fuerza que le hace la pared a la partícula. Bien, ¿y este delta T? Es el intervalo, digamos, corto de tiempo donde se produce el choque. Durante están en contacto la pared y la molécula. Claro. En este es el tiempo donde están en contacto la pared y la molécula. ¿Sí? Este es el tiempo que está en contacto la pared y la molécula. Si usted le pega a una pelota con una raqueta de tenis, va a ver que van a estar un pequeño intervalo de tiempo en contacto, o al pádel, o a lo que juegue, pádel, lo que más le guste, entonces, va a ver que le hace una fuerza. Nada más que la raqueta de tenis tiene una cosa que no lo podemos decir. No es un choque elástico. ¿Por qué? En una raqueta de tenis, ¿por qué no es el choque elástico? Y porque la dirección con la que sale la pelota después del golpe no es con la que venía. No, ponele que el vago tiene tanta precisión que se la devolvió igual. Ah. En la misma dirección. Ahí. Porque no se conserva la energía. Puede ser así una probabilidad. ¿Por qué yo estoy diciendo que esto es todo física 1, ahora se los digo. ¿Por qué estoy diciendo de que no es un choque elástico? Y ahí les voy a explicar bien qué pasó. ¿Porque se deforma la pelota? Porque se deforma la red, puede que se deforme la pelota, puede que se deforme la malla de la raqueta, ¿está bien? O sea, se produce una deformación en los cuerpos. Entonces esa deformación absorbe la cantidad de energía cinética, la transforma en otro tipo de energía, ¿no? En calor o lo que sea, en la deformación, en energía interna del cuerpo. Entonces no puedo conservar la energía cinética que tengo acá, ¿está bien? Entonces, es por eso la raqueta, el tenis, digamos, la raqueta de tenis con la pelota no hacen un choque elástico. Ahí tienen la explicación. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro tema de hoy, que era cómo pegaba una molécula en la pared. Bien, pegaba la molécula en la pared, entonces, eso es el impulso. Cuando hay una fuerza entre los dos cuerpos, ¿no? Durante una determinada cantidad de tiempo, y entonces le cambia la dirección o hay un cambio de la cantidad de movimiento debido a ese choque, ¿no? A ese contacto, hay un cambio en la cantidad de movimiento, podemos decir, o sea que la pared le transmite un impulso a la molécula. Por segunda ley de Newton, sería la misma que en el choque elástico le transmite la molécula a la pared. Pero por ahora vamos a ver el impulso que le transmite la pared a la molécula. Bien, entonces hubo un cambio de la cantidad de movimiento. Todo esto van agarrando el libro El Resnick y van repasando para cuando tengan que rendir física 1. Bien, entonces, no importa, yo no estoy en la mesa de física 1, ¿no? Yo los veré de nuevo en la mesa de física 3, después de la 2. Bueno,
Entonces nosotros vamos a tener que la variación de la cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial para una molécula, para la J molécula, en dirección de las X. Chi y chi. Está todo dibujadito, lo ven, ¿no? Bien, mucho tiene que ver los esquemas con las ecuaciones que representan todo esto que estamos charlando. Bueno, sabemos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Eso se deduce de la segunda ley de Newton. Un día de esto se lo hago la deducción. La masa por la velocidad. Entonces, la masa, la velocidad final es esta, menos, esta que tengo acá, menos BJX. La velocidad inicial es la BJX. Entonces, poniendo eso menos de acá, de la dirección de esta, menos por la variación, ¿no? Por este término, vamos a tener que la variación de la cantidad de movimiento es igual a menos 2m por BJX. Entonces, esa variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso que le transmite la pared, a la pelota. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Entonces, ahora, por la tercera ley de Newton, esto era el impulso, esto con este menos, acuérdense de dónde venía ese menos, que le transmite la pared a la molécula, no la pelota, será el mismo que le transmite la molécula a la pared, por la tercera ley de Newton, ¿sí? Y entonces, porque la pared no se desplaza, chicos, no hay un trabajo, entonces, va a ser el mismo impulso. Entonces vamos a tener que nada más que cambiado de signo. Este será el impulso que le transmite la molécula a la pared y que con eso nos vamos a quedar. Muy bien. Volvemos a lo que estábamos, esa fórmula, anótenla ahí en el papel que tienen al lado y vamos a tener presente que fuerza es igual a la presión. Fíjense que la presión acá la puse con una minúscula, no lo vayan a confundir con probabilidad, no, porque ustedes ya saben la definición de presión, entonces ustedes no van a confundir nada. Entonces vamos a tener que, acá vamos a tener presión con minúscula, recuerden que era igual a la fuerza, ¿sí? Se definía la definición de presión original y la que traemos desde que empezamos a estudiar las propiedades de los fluidos, era fuerza sobre área. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a tener que esa presión que nosotros vamos a tener, o sea, esa fuerza, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, vamos a relacionar igual a la presión con el área. Todos estos movimientos moleculares o microscópicos que nosotros los hemos tenido hasta acá, miren, sacamos la velocidad promedio, sacamos la posición promedio y estamos sacando la fuerza. ¿Por qué necesitamos el tema de la fuerza? Por esta definición que tenemos de presión. La presión es una propiedad macroscópica, mientras que estos movimientos son microscópicos, ¿no? ¿Por qué es macroscópica la presión? ¿Por qué es una propiedad macroscópica la presión? Y la temperatura también. Porque se pueden medir directamente. Muy bien, señorita, perfecto, porque se pueden medir directamente con un instrumento, ¿no? Entonces, eso es como la longitud, la presión, el tiempo, bueno, todas son propiedades macroscópicas, ¿eh? Bueno, muy bien. Te hagas un instrumento y mide. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cuáles son los problemas que nosotros podríamos tener ahora acá? ¿No? Volvemos a la posición. ¿Cuáles son los problemas que nosotros podríamos tener con respecto a este impulso? Que todo era una maravilla. Lo del impulso, recuerden que el impulso nos quedó igual a 2 veces, lo voy a volver a escribir así no se pierden. Recuerden que el impulso recién nos había quedado
que era igual a 2 veces la masa de la molécula, ¿sí? 2 veces la masa de la molécula por la velocidad que teníamos acá, ¿sí? La V sub X de la molécula, ¿está bien? De la J molécula, ahí tenemos. Y el impulso era la componente, entonces si estamos hablando de la velocidad en X, entonces vamos a tener BJX, la componente del impulso, porque el impulso, si la cantidad de movimiento es un vector, el impulso, ¿sí? El impulso que provoca ese cambio en la cantidad de movimiento va a ser también un vector. Entonces, si acá estoy trabajando con una componente en la dirección de las X, acá estaré trabajando con la componente X del impulso, ¿no? Bien, entonces, ahora ¿con qué se me plantea? Es probable que la molécula golpee acá arriba, como es probable que no. ¿Por qué? Porque en su movimiento aleatorio puede chocar con otra molécula y ¡pum! Se me fue a cualquier lado. Entonces existe una probabilidad de que la molécula golpee, ¿sí? Golpee contra la pared como que no golpee contra la pared. Entonces, si nosotros ponemos el impulso, la probabilidad, acuérdense que nosotros la habíamos puesto así. Esta distancia que tenemos acá, ¿sí? Va a ser nuestra L1, ¿no? Esta distancia. Entonces vamos a tener que es probable, un medio de L1. Es probable, si tuviéramos el elemento acá arriba, el L1 acá arriba, ya contra la pared, es probable que esté en esta posición, como es probable que no, porque haya chocado antes contra otra molécula y haya pegado la vuelta para cualquier lado y no haya llegado a la pared. Eso puede pasar, entonces la probabilidad que golpee y no golpee es de 1/2, ¿no? Bien, entonces tenemos 1/2 de la probabilidad. Muy bien. Entonces, con el valor impulso promedio, yo me olvidé de decirles que tuvieron un lápiz a mano ustedes ahí. Un lápiz y una hoja. Bueno, entonces vamos a tener que el promedio de los impulsos, ¿sí? Para todas las, de la componente X del impulso, ¿no? De la J molécula, va a ser igual a 2B, o sea, al impulso que habíamos sacado recién por la probabilidad. O sea, el impulso es probable que suceda como es probable que no suceda. Entonces lo multiplicamos por la probabilidad, ¿sí? Recuerden que es probable que suceda cuando choca contra la pared y que no suceda cuando no choca contra la pared. Entonces, nosotros vamos a tener acá, vamos a tener que el impulso, ¿sí? El impulso va a ser, va arreglando un poco acá, lo multiplicamos por la probabilidad, ¿sí? Lo que teníamos, el L1 por esa probabilidad de que golpee como que no golpee, que se encuentre en la posición allá contra la pared como que no se encuentre. O sea, siempre vamos a tener un medio de esa posibilidad. Entonces, multiplicándose, acomodando acá, vamos a tener esto. El impulso promedio me queda esto. Y ahora vamos a hacer un poco de memoria. Bien. Que el impulso promedio me va a quedar, entonces me va a quedar esto. Bien. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Fíjense que separando acá el impulso, fíjense que delta T lo saqué afuera de la sumatoria, ¿no? Porque como es el promedio y para todas las moléculas, o sea, no solo para la J molécula, sino que para todas las moléculas, el promedio de la componente X, ¿sí? Del impulso, me va a quedar igual a la sumatoria de las BJX al cuadrado, ¿no? Muy bien. Pero nosotros teníamos que
era la velocidad promedio, pero siempre y cuando estuviera dividido por n. Entonces, multiplicando, ¿sí? Multiplicando y dividiendo por n esta ecuación, multiplicando y dividiendo por n esa ecuación que nosotros tenemos ahí, ¿sí? No, que hemos querido. Multiplicando, a ver, vamos a ver si lo multiplicamos ahora. Entonces vamos a tener que, esto lo podríamos poner como, esto que tenemos acá, si lo multiplicamos y lo dividimos por n, nosotros vamos a tener que delta t, ¿no? Delta t, delta t sobre L1, que tenemos acá, sobre L1. No sé, me parece que está sacado esto. Todo esto por la masa de las moléculas, por la sumatoria de la velocidad de las componentes en X, de las componentes en X, de la JX al cuadrado, ¿no? De la J al cuadrado. Bien, entonces, si lo multiplicamos y dividimos por n a esto, o sea, multiplico por n acá arriba y divido por n acá abajo, ¿sí? Me encuentro con ¿qué? Que esto que tengo acá, con que esto que tengo acá, no era ni más ni menos que lo que teníamos antes, como la velocidad promedio en X, ¿sí? Eso era lo que habíamos tenido, velocidad promedio al cuadrado en X, ¿sí? Eso es lo que teníamos ahí. Muy bien. Reemplazando y teniendo en cuenta estas cuestiones, reemplazando y teniendo en cuenta todo eso, nosotros vamos a tener que, ahora vamos a ir al tema de la presión. Vamos a relacionar este impulso con la presión. De la ecuación del impulso, y acá viene la parte que más vale que se pongan las pilas. Acá, de la ecuación de impulso teníamos que la fuerza promedio, fíjense, esto no es vector, sino promedio, por delta T era igual al impulso promedio. El impulso promedio, fíjense que bajé el delta T para acá abajo, ¿no? Bajé el delta T para abajo. Entonces, me va a quedar que el impulso promedio sobre delta T, que sería la ecuación de la fuerza, F, o sea, de la definición de impulso, tenemos que me queda M sobre L1 sobre esta velocidad. Dividiendo, ¿sí? Habíamos dicho, dividiendo todo por n. Bueno, acá hay un paso previo que no lo hice, de dividir por n. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? La presión es fuerza sobre área. Entonces, si la presión es fuerza sobre el área, divido, ¿sí? Divido, si la presión es fuerza sobre el área, divido toda esta ecuación que tengo acá de la fuerza, la divido por área y acá divido por área. Divido por área acá y divido por área acá, ¿no? Entonces, si nos basamos en esto, el área por L1 me da el volumen, ¿está bien? Entonces me va a quedar, la presión me va a quedar igual a M, la masa de las moléculas, por la sumatoria de las BJX sobre el volumen. Así queda que la presión por el volumen, ¿sí? La presión por el volumen me queda directamente proporcional a la sumatoria del promedio, de la sumatoria de las velocidades al cuadrado. ¿Qué estoy queriendo decir como conclusión con esta? Esta ecuación ya me dice algo. Esta ecuación me dice que mientras mayor sea la movilidad de las moléculas, mayor va, para un volumen dado de gas, o sea, mayor va a ser la presión, ¿sí? Mientras mayor, con más intensidad se muevan las moléculas, mayor va a ser la presión.
¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Luego, con lo que les decía recién, recordando que esta b al cuadrado, ¿sí? Era 3 veces la bx al cuadrado, o sea, dividiendo, multiplicando y dividiendo por n, sacamos la velocidad promedio, esto es reemplazar, nada más que eso, y bueno, llegamos a esto, que la velocidad promedio molecular, la presión es directamente proporcional a la velocidad promedio molecular, ¿sí? O sea, ahí tenemos como una variable microscópica, como es la velocidad de las moléculas en un gas, tiene una relación directa con las propiedades macroscópicas. El volumen también, por supuesto, es macroscópico, pero sobre todo con el tema de la presión. Bien. Entonces, ¿y qué dice acá de la presión? ¿Aparece en algún lado la posición acá? ¿Aparece en algún lado la posición en esta ecuación? No. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que esa función o esa ecuación es válida para? Cualquier posición. Cualquier posición que se encuentre la molécula en el gas va a tener esta misma presión. ¿Está bien? Porque tenemos una velocidad promedio de movimiento, o sea que estamos considerando como que todas las moléculas se están moviendo con esta velocidad, con la velocidad promedio. Entonces, dentro de un gas, independientemente de la posición donde se encuentre, ¿sí? Independientemente de la posición donde se encuentre, la presión va a ser la misma. ¿Qué diferencia tiene eso con un fluido? ¿Era cierto eso para un líquido? Perdón, no un fluido. No, el fluido tiene las distintas presiones en cada punto. Claro, dependiendo de la profundidad, ¿no? Entonces ahí teníamos distintas presiones. Mientras que en un gas, acá a ustedes que les queda demostrado que no importa en qué posición esté, o sea, con un movimiento aleatorio, una velocidad promedio aleatoria, las moléculas tienen todas adentro del gas la misma presión. Es por eso nosotros vamos a ver en todos nuestros problemas, en toda nuestra teoría del primer principio, que es mucho más divertido que esto, nada que ver, porque el primer principio es algo que vemos permanentemente. Esto es por qué suceden esas cosas y por qué consideramos nosotros esas cosas, ¿sí? De que la presión es la misma en todo el gas y todo eso. Bien, entonces, porque tiene que ver con el movimiento, el movimiento aleatorio molecular. Bien, entonces, ahora vamos a ir a otra cuestión y ya vamos a llegar a la temperatura. Profe, entonces, como las moléculas, sí, ¿alguien me dijo algo? Sí. En la anterior ecuación es válida para un gas ideal y a temperatura ambiente, ¿no? Gases ideales. Temperatura no dice nada tampoco. Pareciera ser que para cualquier temperatura. ¿Sí? Temperatura no dice nada tampoco. Ahora vamos a ver qué podemos decir de la temperatura. Pero pongámosle para una temperatura cualquiera, no necesariamente el ambiente, y sí para un gas ideal. ¿Qué fue lo que, dentro de todo, por qué? Porque estamos considerando ese movimiento aleatorio, que todas las moléculas, es decir, el gas tiene la misma, la misma densidad, el mismo comportamiento, la misma conformación molecular, ¿está bien? Y entonces vamos a tener que acá vamos a considerar para eso, acá tenemos una serie de gases ideales, ¿sí? Una serie que los podemos considerar como gases ideales, como el helio, el neón, el xenón, el argón, el criptón y el... ¿cómo se llama? No, este no es radión, sino randón. Bueno, las moléculas se comportan como partículas puntuales, ¿sí? Y esto que digo acá va para física 3. Despreciamos la energía potencial de interacción entre ellas.
La energía potencial en las moléculas, por ahí los que estudian química ya lo han visto, la energía potencial surge de las fuerzas eléctricas y magnéticas que se producen entre las moléculas, ¿no? Bueno, pero no importa. Eso no lo vamos a considerar nosotros. De todos modos, no importa, eso lo van a entender después que hagan física 3. El cuatrimestre que viene. Bueno, entonces, y lo único que estamos considerando, fíjense que en todo momento hemos hablado de una traslación de las moléculas. En ningún momento hemos considerado el movimiento rotacional sobre su propio eje, el movimiento rotacional de las moléculas. Solamente traslación, o sea que se traslada desde la primera mitad hacia arriba, si choca o no choca con la pared, pero siempre energía traslacional, ¿sí? Energía cinética traslacional. Muy bien. Entonces, esa energía cinética, que ustedes a veces la tienen acá, se las volví a poner con K, pero en realidad es energía interna, ¿sí? Cinética interna del movimiento de los gases. Acá en el primer principio lo representamos con U. Esta que se la puse con K promedio era para que se acordaran, porque creo que así le han llamado, sí, a la energía cinética en física 1. Y la potencial la habían llamado U, pero esa era la energía cinética. Ahora, esto se llama energía interna. Entonces, la energía interna solamente estamos basándonos en que todas las moléculas tienen una energía interna traslacional. Por lo tanto, vamos a hacer que la energía interna total, ¿alguien me habló? La energía interna total va a ser igual a la sumatoria de un medio por la masa por la velocidad de la molécula, de la J molécula al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria esa. ¿Estamos hasta ahí? Y la promedio sería dividir esta energía interna por N, ¿está bien? Para las N moléculas. Entonces ahí sacaríamos la energía interna promedio. Y como tenemos acá la B sub J, la sumatoria de la B sub J acá sobre N, la sumatoria de la B sub J acá sobre N, no era ni más ni menos que la velocidad promedio al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía interna de traslación, esa que tienen los gases, va a ser un medio de la masa por la velocidad promedio al cuadrado. Muy bien. Llegado al tema de la energía interna, vamos a pasar ahora, ya que llegamos hasta acá. Entonces, si ustedes relacionan, recién habíamos sacado que P por B, allá arriba, nos había quedado, ¿se acuerdan que me molestan, tengo una mosca que me está molestando, que P por B nos había quedado en la otra parte, la última ecuación que teníamos allá, en la ecuación 4 era, ¿no? Teníamos que P por B, la ecuación número 4, bueno, está numerada que P por B, a nosotros nos había quedado que era igual a, esto lo relaciono con lo de antes, ¿no? A N, ¿sí? Por M, por M, estoy acá, ¿no? Por la sumatoria de la velocidad, ¿sí? De la X molécula al cuadrado. Eso me quedó hace rato, ahí, donde sacamos las conclusiones, ay, perdón, X. Bien. Dividida, acá había multiplicado y dividido por N, estamos hasta ahí. Y entonces, si vamos relacionando, ¿sí? Esta parte era la velocidad al cuadrado. Entonces me queda, o sea, la velocidad promedio, entonces me queda que sí, dije bien. N por M, eso me había quedado recién, ¿sí? La presión por el volumen, me había quedado esto así. Como que era directamente la presión para un mismo volumen de gas
era, independientemente de la posición en la que se encontraran las moléculas, nosotros teníamos que la presión iba a ser igual a la velocidad promedio al cuadrado, directamente proporcional al número de moléculas, por el número de moléculas y por la masa molecular. Bien, entonces, si nosotros relacionamos este P por B, veamos que N por M lo tenemos también en la energía interna, ¿no? N por N lo tenemos en la energía interna. Perfecto. Entonces, ahí teníamos también por ahí que esto era 3 veces la dirección de las X. Esta que teníamos acá, tenemos que era 3 veces la velocidad promedio en dirección de las X. Esto 3 veces Vx, ya que la tengo allá arriba, Vx va promedio, ¿sí? Al cuadrado. Bien, esto era lo que habíamos logrado hace un rato, con todas las ecuaciones que hemos estado trabajando. Entonces, nosotros vamos a tener que, si nos fijamos, estos términos son exactamente iguales a estos términos. La velocidad promedio es exactamente igual a esto. ¿Qué podemos decir entonces? Que la presión, ahí está, haciendo la relación, es 2/3, reemplazando por esta que tenemos acá, que era 3 veces la componente, 2/3 de la presión por el volumen es igual a 2/3 de la energía interna del gas. O sea que de esta manera nosotros relacionamos la presión de un gas con su energía interna. Es decir, cualquier cambio en el volumen, fíjense, acá viene la lectura, cualquier cambio en el volumen, ¿qué va a pasar con la energía interna? Cualquier cambio en la presión o cualquier cambio en el volumen, ¿qué va a pasar con la energía interna? Va a cambiar. ¿Sí? Entonces ustedes ven acá que tenemos una estrecha relación entre lo que es la presión, el volumen y la energía interna. Pero después vamos a ver que la energía interna no cambia así tan fácilmente. Bien. Con la ecuación de los gases ideales que ustedes habían estudiado, ¿se acuerdan que ustedes habían estudiado en química general? ¿Sí? Todos cursaron química, ¿no? General. No sé si se sigue llamando así. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la ecuación de estado que nos describe las 3 variables de estado. Presión, volumen, 3 variables macroscópicas, presión, volumen y temperatura. Esta es la que nos relaciona las 3 variables de estado. Fíjense que acá esto es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la presión, manteniendo fijo el volumen, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con la temperatura? Aumento la presión, mantengo fijo, o mejor dicho, aumento la temperatura, que va a ser más fácil, mantengo fijo el volumen. Más vale que empiecen a leer estas ecuaciones porque los necesito que sepan todo esto de leer estas ecuaciones para el primer principio. Yo aumento la temperatura, ¿no? Esto es una igualdad. Esto no es alegremente aprender una ecuación de memoria, sino que para entender el primer principio más vale que mediten. Tenemos esta igualdad. Entonces, aumento la temperatura, mantengo fijo el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Aumenta. Perfecto, perfecto. Entonces, si aumento el volumen, suponga que, y tengo que mantener la temperatura constante, ¿no? Como hemos dicho, por ahí necesito entregar calor para mantener la temperatura constante. Tengo que mantener esta temperatura constante, ¿sí? Y entonces supongamos que aumento, ¿sí? Aumento el volumen, ¿estamos?
¿Qué tengo que Hay hacer que con la disminuir la presión para presión. mantener la temperatura constante? Muy bien, tiene que disminuir. Tengan en cuenta esta ecuación, ustedes tienen que leerla así. Por ejemplo, ¿qué pasa con la temperatura y el volumen manteniendo fija la presión? ¿Sí? Si mantengo la presión fija y aumento la temperatura, ¿sí? Aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Mantengo la presión fija, constante. Aumento la temperatura. Entonces el volumen aumenta. Mire, más vale que empiecen a ver, muchas veces el volumen permanece fijo, pero otras veces, acá con el concepto de intercambio de energía del primer principio, más vale que empiecen a pensar en la relación esta. En vez de decir P por B igual a N por T, no, se ponen a pensar qué es lo que están diciendo. Un consejo es esto. Tómenlo como quieran, pero vaya consejo. Bien. Entonces, muy bien. Entonces, un consejo utilísimo. Bien, entonces nosotros, si tenemos esto, que la energía interna, habíamos dicho que P por B era 2/3 de la energía interna, entonces, reemplazando esto, ¿sí? Reemplazando acá P por B por 2/3 de la energía interna, podemos decir que la energía interna me queda igual a 3/2 de N por R por T. ¿Qué es esto? Que la energía interna está directamente relacionada también con la temperatura. La energía interna está relacionada con la temperatura. Joule demostró que solamente la energía interna cambia cuando cambia la temperatura. Esa es una de las aplicaciones que vamos a ver en el primer principio. La energía interna está directamente relacionada con la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la energía interna, es decir, la movilidad de las moléculas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, eso sería lo que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen que tener en lo que respecta a la teoría cinético-molecular. Es decir, la relación que hay entre la energía interna de un gas con la presión, la relación que hay entre la energía interna de un gas con la temperatura. Eso lo tienen que saber. ¿Y por qué hay otra cosa? Fíjense, acá, en algún lado, para una energía interna dada, o acá, ¿no? Habla de la presión, del volumen. La energía interna en el gas, ¿sí? En algún lado figura la posición. No. No. Entonces significa que la energía, el estado, para una energía interna dada, el estado, fíjense que esta es una variable de estado, la presión es una variable de estado, el volumen es una variable de estado, por lo tanto la energía interna es una variable de estado. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si tengo un gas, ahora lo vamos a ver esto con el primer principio, a una presión dada, a un volumen, ¿sí? Ese gas va a tener una energía interna inicial también, o sea, un volumen dado, relacionado con él. Luego de cualquier proceso, yo cambio, ¿sí? Cambio estas variables, la presión, el volumen, entonces voy a tener una energía interna, que también cambió, ¿sí? Esas cuestiones son las que ustedes tienen que tener presentes para que no digan, ¿y qué pasa con la temperatura arriba o abajo en el gas? No, acá vamos de nuevo. Si esta es una ecuación del estado del gas independiente de la posición de las moléculas, entonces la temperatura, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Depende de la posición de las moléculas o no? No. No. Y todo esto es porque estamos tomando, ¿sí? Estamos tomando el gas en un estado estable.
en un estado de equilibrio. En las transiciones, en el transitorio, puede que haya un intercambio molecular, o sea, lo que, como decíamos, en la transmisión del calor, puede que la temperatura varíe de punto a punto dentro de un gas. Pero nosotros todo lo que dijimos fue lo que vuelvo a repetir, la condición inicial, que era en un estado de equilibrio o en un estado estable. ¿Sí? Bueno, ¿cuánta información? Vayan a poner la pava, ¿sí? Que yo ahora vamos a empezar con lo que es primer principio. Están muy cansados, pero bueno, no son ni las 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta de esto? Profe. Hasta ahora no, profe. De esto no. Bueno, ahora vamos a empezar. De esto no tienen parte práctica. Profe. Pero sí es bueno que lo sepan, ya les digo. No, es solamente para que no se hagan preguntas. ¿Por qué el gas tiene toda la misma presión? ¿Por qué la temperatura del gas la estoy considerando toda la misma? Que es todo lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué la energía interna del gas lo estoy considerando toda la misma en un estado dado? Entonces, acá tienen la demostración de por qué. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros ahora vamos a cambiar el verso. Voy a dejar de compartir. Esta teoría la tienen ahí. Y esta teoría estaba buena en el libro... Ay, ¿cuál era? En el Alonso Fin, el libro El Alonso Fin, se llama Teoría Cinética de los Gases. Y el Gettys, que esos libros, esa bibliografía está mencionada ahí en Petco, como bibliografía de la cátedra o está en el programa. ¿El Gettys o el Alonso Fin? Bueno, voy a buscar, ahora me voy a ir a buscar otro. A ver. Yo tengo que ir. Bueno. Ay. Okay. Ahí está. Bueno, los había mandado a hacer un recreo mientras yo voy a matar la mosca. Tengo una mosca. Ahí ves.